realmente el diagnóstico que hace, que hemos recibido en la primera parte es, está ratificando lo que más o menos ya sabíamos, conocíamos, y en conclusión lo que nos dice es que estamos en una pendiente que se está agravando cada día más. Henry nos plantea algunas soluciones, pero llega a un final tenebroso porque nos dice, si no hay solución política, no hay solución económica. Y estamos conscientes de que en este momento no hay solución política, lo que hace pensar que por lo menos hasta las próximas elecciones no va a haber solución económica y todo lo que se ha diagnosticado va a ir deteriorándose más y cada vez va a ser más difícil que el próximo gobernante pueda enfrentar las soluciones que se plantean y que son realmente difíciles de implementar, porque es muy fácil decir hay que suspender las subvenciones a los carburantes, pero eso implica transporte, costos, economía del hogar, inflación. Es fácil también decir hay que reducir la burocracia estatal. Eso significa desempleo, familias en desgracia, etcétera. Hay algunas medidas que se podrían administrar relativamente fácilmente, como darle nuevamente la autonomía al Banco Central, tal vez lo de la política cambiaria y el bolsín, revertir las exportaciones y obviamente después de toda esa imagen positiva que se pueda conseguir, podremos atraer inversiones nacionales y extranjeras. Lo del financiamiento del Fondo Monetario Internacional es un tema dogmático que seguramente tendría que cambiar la tendencia de gobierno en la próxima elección para que podamos recurrir a esa fuente que parecería ser obvia, pero que sin embargo en esta coyuntura de gobierno no parece ser viable. Entonces, dejo a ustedes, los que han estado acompañándonos, que puedan plantear sus preguntas, sus comentarios. A ver, le voy a dar la palabra a don Carlos Bruno Delgadillo. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por las exposiciones a los profesores Luis Carlos Gemio y al profesor Henry Oporto. Tengo dos preguntas puntuales. Una es, el profesor Luis Carlos Gemio menciona que es el déficit fiscal lo que está ocasionando un mayor déficit comercial. En, en la línea, yo creo, de la teoría del modelo Mandel-Fleming, pero a mí me parece que es al revés, ¿no? Que en realidad en Bolivia tenemos un problema estructural de basar nuestros modelos en la exportación de ciertos recursos naturales y cada que ocurre de eventualidades como disminución del precio internacional de estos commodities o disminución de los volúmenes de exportación, entonces tenemos un desbalance comercial y es donde el gobierno ingresa y a través de y trata de remediar esta situación a través de un mayor gasto de gobierno, ¿no? Con el fin de mantener una demanda agregada artificialmente alta, creo. Por una parte, esa es una pregunta muy, muy teórica. Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros en Bolivia hubiéramos disminuido el gasto de gobierno en la misma proporción que se han caído los ingresos por exportaciones en el año 2015, 2016 para adelante? ¿Y qué diferencia tendría esa política fiscal contractiva ahora, ¿no? Comparándolo con nuestros días? ¿Nos iría mejor? ¿Nos hubiera ido mejor? ¿Hoy estaríamos mejor o seguiríamos aún con este problema? Porque, como repito, me parece a mí que los problemas son más estructurales, ¿no? Bolivia todavía sigue siendo un país que exporta demasiados recursos naturales y que todavía no ingresa. Y creo que los problemas tienen que ver más, como estaba en las últimas diapositivas del profesor Henry Porto, con el tema de la inversión extranjera directa, la seguridad jurídica, entre otros. Muchas gracias. Roberto Lacerna. Tienes la palabra, Roberto. Yo quería hacerles una pregunta a Luis Carlos y a Henry, sobre todo porque
eh, toda la información que tenemos es la información oficial y esa información oficial, claro, configura una situación preocupante de crisis cada vez mayor. Ustedes han hablado de una pendiente que se hace cada vez más pronunciada, una pendiente de caída cada vez más pronunciada. Pero cuando uno ve los datos y ve la vida en la calle, hay una diferencia todavía. Parece que la crisis todavía no se está sintiendo como lo sugieren los datos. Y probablemente eso se deba al rol de las actividades no adecuadamente registradas, ¿no? Por ejemplo, el contrabando de oro, que debe estar proporcionando una cuota de divisas importante al mercado negro, y también, por supuesto, la producción y exportación de cocaína, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes que eso está eh, paliando en cierta medida la crisis y cuál es el efecto y el impacto que esto podría tener en el futuro? Esa es una pregunta muy concreta que quería hacerles, ¿no? Gracias. Ronnie McLean, si pudiera hacer una corta acotación. Tienes la palabra, Ronald, vamos. Gracias. Mira, es realmente deprimente lo que estamos viendo y viviendo y experimentando. Sin ir muy lejos, prácticamente el abandono de las navieras para trabajar con Bolivia ya nos coloca en una situación parecida al embargo de Cuba en los años 60, ¿no? Bueno, pero aquí hay una tarea absolutamente necesaria que se deriva de las conclusiones de ambos. Tenemos que tener la capacidad democrática de cambiar el régimen. No hay otra. Y en eso no estamos avanzando, porque como hacemos las cosas como se han venido haciendo en el pasado, la oposición no tiene posibilidades, si no se une, de ganar una elección. Y no estamos avanzando en ese campo. Creo que esa es la tarea más importante que tenemos que hacer, porque no cabe duda que sin un cambio de régimen, ninguna de estas medidas inteligentes y correctas pueden implementarse. Gracias. Muy bien, voy a cederles la palabra a los dos expositores, a Luis Carlos y a Henry. A ver, primero, con respecto a la primera pregunta sobre la relación entre el déficit externo y el déficit interno. No, claro, no hay una relación uno a uno, es una identidad macroeconómica básica, ¿no? O sea, es como decir, el PIB es igual a Y, o el consumo, más el gasto del gobierno, más la inversión, más las exportaciones, más las importaciones. Es una identidad macro, ¿no? Contable. Y a partir de esa identidad uno puede derivar esta relación entre lo que es el ahorro interno y el ahorro externo, y al dividir el ahorro interno puede llegar a estas identidades de que el superávit del gobierno más el balance del gobierno más el balance privado es igual a menos el ahorro externo, que es igual a la cuenta corriente, a la balanza de pagos. Digamos, son identidades contables, ¿no? Ahora, sino de la causalidad que nosotros encontremos o queremos darles a estas identidades o a las variables de las entidades, bueno, va a depender, digamos, incluso de la escuela de pensamiento, ¿no? Económico y cómo se ajusta la economía. En todo caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, que estábamos viendo, lo que ha ocurrido, el elevado déficit que se tuvo el año pasado, obviamente ha generado ha hecho que el Estado, el gobierno, a través del financiamiento interno que hemos visto, de alguna forma le ha sacado recursos al sector privado, ¿no? Y con eso ha podido cubrir parte de su déficit, una buena parte, la mayor parte en realidad, y la parte del ahorro externo es la que ha podido ser un poco la variable de ajuste, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a lo que habría pasado si el ajuste se hubiese hecho el 2015, cuando se dieron los shocks externos, yo creo que eso hubiese sido lo más razonable, ¿no? Claro. Porque en ese momento la economía tenía margen de maniobra bastante grande. Es cierto que la caída en los ingresos, porque habíamos dependido de los ingresos de las materias primas y eso estaba en niveles muy altos, se redujo y obviamente dejó expuesta la economía a un mayor déficit, que empezó a financiarse con crédito interno y por colocación de bonos, y todas las variantes de financiamiento que estaban disponibles, ¿no? Pero era muy factible en ese momento emprender una política de ajuste, un soft landing, ¿no? O sea, no tenía que ser un shock, digamos, para ajustarnos,
inmediatamente a toda la pérdida, la caída de ingresos que se produjo en ese momento. Podría haber sido un ajuste eh, escalonado, se hubiese podido manejar muy bien la macro durante varios años, o sea, porque al final nosotros hemos tenido 9 años de déficit superiores al 7%, o sea, eso yo creo que es una irresponsabilidad. Se debería haber hecho un ajuste, digamos, escalonado a partir de la caída de los ingresos y obviamente no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. O sea, no nos hubiésemos consumido las reservas, la economía estaría en una situación muy estable y muy manejable. O sea, realmente llegar a esta situación ha sido una irresponsabilidad, no sé cómo llamarla, pero una falta de visión, de manejo de la coyuntura y a las nuevas condiciones, que no podemos tener déficit tan elevados en forma tan permanente. A ver, con respecto a la pregunta, el comentario de Roberto Lacerna sobre por qué no se ve una crisis todavía. Bueno, este es un tema que se está discutiendo y por qué muchos analistas, observadores, sobre todo de afuera, dicen, pero ¿cómo es posible que en Bolivia todavía no ocurra todo lo que ha ocurrido en Argentina, que haya una hiperinflación y todo eso, dado los desequilibrios del déficit fiscal? Eh, pero es cierto, o sea, como que la gente podría ser por las razones que da Roberto sobre la informalidad, el contrabando del oro, el narcotráfico, que están manteniendo a la economía estable todavía, digamos, dentro de una estabilidad relativa, ¿no? Porque todavía no hay un descalabro como ocurrió, por ejemplo, a principios de los años 80 o en la Argentina, porque, por ejemplo, un indicador, en la emisión de moneda ha crecido tanto en Bolivia que hemos llegado en el año 23 a una relación emisión, que son los billetes y monedas que tiene el público, más la caja de los bancos, digamos, ¿no? Los billetes que están circulando en la economía, una relación de emisión a PIB de 22%, ¿no? El siguiente, con la relación emisión-PIB más alto en toda Latinoamérica, es Guatemala con 8%. O sea, hay un exceso de liquidez tremendo, ¿no? Yo creo que la gente todavía piensa que el boliviano es una moneda fuerte, pero como veíamos en el gráfico que yo les presenté, los índices de cobertura de los agregados monetarios por las reservas básicamente son inexistentes, o sea, no hay ningún respaldo a toda la cantidad de billetes y monedas, pero por alguna razón la gente todavía sigue demandando billetes, ¿no? O sea, lo sigue utilizando, puede estar financiando estas actividades subterráneas, pero esa es la situación. En todo caso, bueno, veremos qué pasa. A estas alturas no sabemos qué va a pasar todavía, pero hay el otro día en una presentación citaban una frase de Hemingway que decía algo así, que cuando a una persona le preguntaron, bueno, ¿y cuándo te arruinaste? Y esa persona respondió, al principio poco a poco y después de repente, ¿no? O sea, como que las crisis empiezan lentamente y de repente, digamos, el momento en que cambien las expectativas de la gente, la cosa se va a precipitar, ¿no? Todavía no hemos llegado aparentemente a esa situación, a pesar de que han habido, por ejemplo, el tema de la escasez de carburantes o el tema de la escasez de divisas, podrían haber sido factores que gatillen la crisis, ¿no? Pero todavía no ha ocurrido, eso es cierto, no ha ocurrido en la magnitud que la situación de las variables eh, podría sugerir que ocurra. Con esto termino mi intervención. Sigue, Henry. Bueno, yo tengo dos comentarios. Es posible que todavía existan factores que estén amortiguando una mayor profundización de la crisis y sobre todo el impacto sobre la situación de las familias, de los hogares bolivianos. Pero a pesar de eso, creo que también hay síntomas de un cambio paulatino de las expectativas. Incluso me atrevo a pensar que el clima social está cambiando. Yo advierto, por ejemplo, que ya la cuestión de la crisis económica se ha instalado como un tema de conversación cotidiana
en todos los hogares y en todos los ámbitos, ¿no? La percepción, la sensación de crisis, de incertidumbre, se extiende cada vez más y con mayor intensidad. Creo que ese es un síntoma que se debe considerar, lo que además podría explicar la mayor sensibilidad que se observa en varios sectores de la población. Un ejemplo de eso es lo que hemos vivido en días anteriores a raíz de la asonada militar. Por lo que se ha comentado, eso, por ejemplo, habría disparado el precio del dólar, incluso se ha hablado de algún grado de corrida bancaria, de retiro de depósitos, que no se ha confirmado oficialmente, pero es probable que algo de eso hubiera ocurrido. Quiere decir que la gente está más nerviosa, está más inquieta, ¿no? Entonces hay una acumulación de factores que podrían estar avanzando en esa dirección, a un cambio progresivo del clima social en el país. Por otro lado, y en relación al comentario de Ron MacLean, yo insisto en que un gran desafío que tiene la economía es la gobernabilidad. Pero eso no vale solamente para hoy, también vale para el futuro. Es decir, que incluso en la hipótesis de un cambio de gobierno, de un cambio de régimen, ese va a seguir siendo un problema significativo, un desafío significativo. Y gobernabilidad, entre otras cosas, significa volver a una política de acuerdos, de pactos, de coaliciones, porque cuesta mucho imaginar que pueda surgir de pronto un gobierno con respaldo absolutamente mayoritario a la población, como es lo que ocurrió con el MAS durante muchos años, ¿no? Eso no parece factible. Seguramente vamos a tener un sistema político, si es que se reconstruye, más bien con minorías políticas, parlamentarias, y entonces habrá que pensar quizás en un esquema parecido al de los años 80, 90, principios de los 2000, ese modelo conocido como el de la democracia pactada, ¿no? Y eso supone recuperar una cultura de diálogo, de acuerdos, de negociaciones que hemos perdido. Yo creo que ese es un gran desafío para el futuro, pero también pienso que hoy mismo se podrían dar ciertas señales positivas en esa dirección. ¿En qué pienso concretamente? Si hoy fuera posible despejar los obstáculos a la elección judicial, como todos sabemos, ese proceso está trancado, ¿verdad? ¿No? Está bloqueado en el Parlamento y está bloqueado por falta de acuerdos y sobre todo por el absoluto desinterés que tiene el gobierno en funciones de que se realice la elección judicial. Pero si fuera posible despejar esos obstáculos y finalmente pudiéramos tener elecciones judiciales transparentes, efectivas en el curso de este segundo semestre, eso sería gracias finalmente a que se impuso un acuerdo político. Creo que sería una señal muy positiva para el país, porque estaría mostrando la dirección en la que debe moverse la política boliviana hacia adelante y probablemente contribuiría también a rebajar, al menos en parte, las tensiones y los conflictos políticos. Desde luego, agradecerles la gran calidad del análisis y lo comprensivo de toda la exposición. Realmente, muchísimas gracias. Muy bien, Ronald, haces un buen resumen. Y les agradecemos por su presentación. Ha sido importantísimo ver los números, las cifras y analizar también las posibilidades de solución. Y creo que cada día estaremos en un tobogán y no sabemos hasta dónde llegaremos. Y esperemos que los factores extraños que ha comentado Roberto sigan influyendo para que no sea tan grave y tan dura la caída. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos veremos el próximo viernes.